Então, falamos con mucha calma para que yo pueda entenderte y tú me puedas entender. sim, perfeito. Vamos com muita calma. Bom, Daniel, é um prazer estar aqui com você essa tarde. É, em alguns momentos eu vou estar falando em espanhol, outros em português. Acredito que você também se sinta à vontade para fazer essa abertura na fala também, né? Eu acho que essa condição nossa latino-americana tem essa possibilidade em proporcionar esse diálogo e proporcionar essa abertura, né? E, bom, é muito bom estar aqui. Nos conhecemos em 2019, no ano passado, na exposição do Festival de Esculturas do Rio, e lá no Centro Cultural da Caixa dos Correios. E foi um momento muito bom, onde eu tive contato com as suas esculturas, com o seu trabalho, um pouco da sua história também. Mas antes de da gente pensar assim, falar dos seus trabalhos, me fala um pouco sobre você, sobre essa sua condição também pandêmica, como é que você está vivendo a pandemia, como é que a pandemia tem atravessado o seu corpo. Eu acho que é importante assim a gente ter um momento de troca aqui nesse espaço que eu pensei para a gente ver como que tem acontecido, né? Como é que você tem lidado com, com a pandemia, né? E por que que eu comecei essa entusiasticamente, né? A partir do entusiasmo, essas conversas com amigos artistas e que são estão fora do Brasil, porque eu queria entender um pouco sobre, eu quero entender, né, sobre como é que tem sido esses impactos, os reflexos da pandemia na produção artística, sobretudo na produção artística da América Latina, né, entendendo assim essas nossas vizinhanças, né, de fronteiras, essas produções atuais também. Então, você foi a primeira pessoa que conseguiu se organizar em tempo e, enfim, a fala é sua. Ujú. Sí, sí, muito obrigado por la invitación. Eu espero comunicar-me, falar português pouquitinho. Sim, Eh, voy a falar portuñol. Bueno, esta pandemia eh, ha generado muchos cambios en, en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, ha chocado muy fondo con nuestras costumbres, con nuestras rutinas que teníamos y creo que como artistas no solo nos tenemos que reinventar para poder pasar este momento tan difícil en nuestros países, ¿no? En este caso, bueno, tu situación allá en Brasil, la situación aquí en Perú, son dos situaciones muy parecidas también, similares porque estamos sufriendo muy fuerte este problema de la pandemia, pero creo que también se nos presentan muchas oportunidades para poder resolver ¿no? las diferencias, las complicaciones que se nos vayan presentando. Y creo que como artistas también tenemos que tener siempre esa visión, ¿no? De renovarse, de actualizarse y de buscar nuevas estrategias para poder seguir llegando al público en el caso de la producción, en el caso de nuestra expresión. Y bueno, en mi caso ha sido algo
diferente porque yo no solo me dedico a lo que es el trabajo artístico, también soy docente de arte. Entonces, de un momento al otro, tuve que actualizarme con todas las herramientas virtuales. De un momento al otro, aquí en Perú no se detuvo la educación, entonces se ha comenzado con una nueva etapa de la educación remota. Ya nos han indicado esto, se lleva hasta fin de año, o sea, hasta fin de año no volvemos a las escuelas, pero seguimos con un trabajo pedagógico de aprendizaje, enseñanza, de una manera remota. Entonces, esto también, como te decía, te invita a tener nuevos retos, nuevas estrategias. Es complejo, es difícil lo que está pasando. Nos choca, nos duele lo que sucede en nuestros países. Pero también podemos llegar a una conclusión, ¿no? Que nuestros países latinoamericanos, sudamericanos, eh, no estamos preparados para poder eh, enfrentar diferentes problemas que se presentan en el mundo, ¿no? Eh, Creo que ahora en nuestras sociedades, en nuestras culturas, vemos algunos valores que resaltan, como es la empatía, la solidaridad, el apoyo mutuo, eh, esa esperanza que no perdemos, ¿no? Creo que todos seguimos con esa idea de que esto va a pasar, vamos a salir renovados, vamos a salir fortalecidos, y esto tiene que servir como un cimiento, como una base para las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, eh, bueno, somos ahora el presente de nuestros países, pero tenemos, me parece, tenemos que trabajar mucho con la niñez, con las nuevas generaciones, para que estén preparadas para poder enfrentar estos problemas que yo creo que van a venir con más frecuencia, ¿no? El mundo está cambiando, las sociedades están cambiando, todo está en movimiento. Y si es que ya comenzamos con una pandemia como esta, eh, no es que sea desalentador, pero tenemos que estar preparados porque se vienen cosas más fuertes, ¿no? Y tenemos que estar fuertes para enfrentar también todas estas situaciones. De esta manera a mí me ha chocado, sigo adelante, sigo trabajando, sigo creando. Aquí en Perú nos estamos reuniendo con varios artistas, varios gestores culturales. Estamos muy preocupados por la situación de la cultura en Perú porque como todo se ha detenido, las casas culturales, las galerías de arte, la actividad cultural recién se va a activar en el 2021. ¿Ya? O Sí. sea, el gobierno, el Estado, ha decidido eh, reactivar la economía, reactivar otros medios, el comercio, etcétera. Todo lo han visto importante, menos la cultura. La cultura es lo último que se va a reabrir y como te digo es en el 2021. Entonces, es algo preocupante, preocupante porque ahí también podemos evidenciar, podemos reflejar cuánto de importante es la cultura para un gobierno, cuánto de importante es la cultura para un Estado, ¿no? Y bueno, qué mejor reflejo de tener esta respuesta de las autoridades, ¿no? En vez de priorizar el crecimiento cultural, en vez de priorizar el sano esparcimiento de la población a través de la apreciación o de la participación en la cultura activa, eso lo han dejado al final, ¿no? Entonces, bueno, solo queda reinventarse, seguir adelante y como artistas, no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Seguir más bien adelante, seguir con nuevas estrategias. Y yo creo que, como te dije hace un rato, esto va a pasar, va a pasar. Vamos a tener que estar mucho mejor.
Bueno, muy bueno. Eu queria também compreender um pouco mais sobre como você pensa essas novas estratégias? De que modo, em quais exemplos exatamente você poderia apresentar essas estratégias? Que estratégias poderiam ser essas, assim, nesse momento? Claro, en este momento nos sentimos limitados, ¿bien? Porque como artistas trabajamos mucho con material, estamos presentes en las galerías, estamos presentes en las calles, porque necesitamos del contacto directo con el espectador, ¿no? Nuestra obra, nuestra creación, no llega a su objetivo si es que no tiene ese contacto con el espectador. Entonces, bueno, una de las estrategias que estamos utilizando aquí en Perú y creo que en todo el mundo, porque es la información también que recibo de amigos de tu país, amigos de todos los países del mundo que nos dedicamos al arte, generalmente estamos realizando conferencias como lo que estamos haciendo ahora, que es un ejemplo muy claro de seguir haciendo cultura, de seguir informando a la población y también de festivales, exposiciones virtuales, ¿no? En las que tenemos espacios, momentos para intercambiar nuestras propuestas artísticas, mostrar nuestro trabajo artístico y es una alternativa, creo yo, pero que estas estrategias, estas alternativas jamás van a ser iguales a las estrategias que utilizábamos antes en las galerías, con nuestras exposiciones. Nosotros como artistas, como creadores, somos conscientes de estas limitaciones que nos trae diríamos, este trabajo o este tipo de expresión remota también, pero que también tenemos que saber valorar las oportunidades que nos traen estas nuevas estrategias, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo ahora, como te decía, eh, antes no lo podíamos hacer con tanta facilidad. Teníamos la herramienta, pero no la utilizábamos, ¿no? Creo que esta pandemia ha traído la necesidad de utilizar estas estrategias y ahora que son más comunes entre diferentes disciplinas, no solo entre el arte, ¿no? Hay muchas conferencias entre gente que se dedica a la ciencia, a la educación, a la literatura, a la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una herramienta es esta, las videoconferencias, los festivales virtuales, las galerías virtuales, pero conscientes que no va a ser lo mismo que lo que utilizábamos antes. Uhum. E como é que você percebe, assim, voltando à sua relação com a discussão da importância do Estado, né, do papel do Estado, como é que você percebe, assim, hoje, é, num panorama latino-americano, ou global também, a partir dessa compreensão assim do que a gente também entende como norte global, como sul global, mas esse panorama no mundo, na América Latina, como é que você percebe esse papel do Estado e Sí, mira, son diferentes realidades. Incluso dentro de nuestra América Latina también tenemos diferentes realidades. A pesar que yo siempre tengo esa idea, la he podido percibir, la he podido comprobar, que nuestra América es la misma. Tenemos más similitudes que diferencias. Incluso con Brasil, yo veo que la única diferencia es el idioma, es el lenguaje, pero el estilo de vida, las costumbres, nuestras creencias son las mismas en nuestro continente. El inconveniente es
claro, cómo el Estado, ¿no?, reacciona ante esta pandemia y en qué puesto, en qué nivel de importancia está poniendo a la cultura. A mí me apena mucho lo que está sucediendo en nuestra América Latina porque yo observé en los últimos años que los gobiernos, los estados, estaban haciendo todo lo posible para darle más importancia a la cultura, para darle más potencial, más inversión a la cultura. Pero lamentablemente, con esta pandemia, han priorizado otras cosas que son lógicas. Las sociedades necesitan comer, las sociedades necesitan alimentarse, necesitan trabajar. Entonces, están priorizando, obviamente, por la urgencia que merita, ¿no? Pero eh, es un poco desalentador ver, por ejemplo, como te decía, lo que pasa aquí en Perú, ¿no? Que nos hayan puesto al final del coche para poder reactivar la cultura, que en este momento toda la cultura esté detenida en todo el Perú prácticamente, porque todo lo que estamos haciendo es por iniciativa propia, pero incluso el Ministerio de Cultura eh, aquí en mi país está teniendo una mala acción con los artistas, ¿no? Yo tengo la suerte de estar estable, de estar con trabajo, de seguir produciendo, seguir viendo estrategias para poder expresar arte. Pero muchos compañeros míos, artistas aquí en Perú, no tienen la misma realidad que yo. Muchos artistas en este momento con muy buena propuesta artística, con muy buena trascendencia, no se pueden realizar como artistas porque tienen que pensar, como te digo, en trabajar, en tener lo necesario para poder alimentarse, para poder vivir. Entonces, yo no vería tan alentadora ahorita esta situación del apoyo de los estados, del Estado a la cultura. No sé cómo les estará yendo, bueno, se escucha, por ejemplo, en todo el mundo de la situación de Brasil, de la situación del presidente con ustedes mismos, cómo se están llevando las cosas. Me comunico con amigos de Argentina y ellos me indican que ya se está reactivando muchas, muchos rubros. Por ejemplo, en Uruguay ya todo está normal prácticamente, solo han limitado los horarios, pero ya dentro de Uruguay ya la gente se está transportando, ya no hay cuarentena. Y mira, incluso si yo te pongo un ejemplo dentro de Perú, aquí en mi ciudad, en Arequipa, seguimos en cuarentena. Han ampliado la cuarentena aquí en mi ciudad, porque Sí, mi ciudad tiene muchos contagiados, ¿no? Entonces, la cuarentena en el Perú, en el resto del Perú, te hablo de la capital, en Lima, en muchas ciudades del Perú, ya se levantó. Ya la gente está saliendo a las calles con distanciamiento, con medidas de seguridad. Pero en mi ciudad no, en mi ciudad seguimos en casa, seguimos encerrados en casa, no podemos salir, hay toque de queda. Te comento que desde las 8 de la noche, si estás en la calle, la policía te detiene y te pone una multa. sí, Entonces, son situaciones difíciles, ¿no? Que nos chocan, nos duelen, pero bueno, no perdemos esa esperanza, esa alegría ganada por años para poder salir adelante. No sim, queda otra. sim. Muito importante, né, ter essa percepção do presente como uma ferramenta de transformação, né, desse momento. E, bom, pensando essas transformações e como é que você tem percebido também assim a situação da pandemia? Você achava que ela aconteceria, ou alguma coisa assim como a gente está vivendo hoje, você percebe ou não? Mira, a ver, la gente cómo le está percibiendo esto. Es terrible porque yo veo que avanzamos un paso y hemos retrocedido 10.
o hemos retrocedido 20 pasos. Uhum. La pobreza se ha agravado, la necesidad. No todos están pasándola bien esta cuarentena o este momento, ¿no? Hay mucha, no olvidemos que nuestros países eh, son países pobres, son países que tienen mucha necesidad. Entonces, la situación en las calles, la situación de la población es triste, no es tan alentadora, no es tan alentadora. Yo lo que he percibido aquí en Perú es que la clase media ha desaparecido y la clase media se ha sumado a la pobreza. Entonces, cuando salgamos de esta pandemia, que vamos a tener que aprender además a convivir con esto, porque esto no se va a solucionar ya. Esto no se va a solucionar en un año, en 2 años. Esto viene con tiempo, esto va a tener tiempo. Entonces, lo que queda es, como te decía hace un rato, ¿no? Ser empático con el prójimo, poder ayudar desde donde estamos, como artistas, como en mi caso como profesor, como docente de arte, apoyar al máximo a las generaciones, aquí en mi barrio también, igualmente trato de apoyar, pero es limitado porque la ayuda que yo puedo hacer es un granito de arena, pero en un mundo gigante de pobreza, ¿no? Entonces eso te choca, te duele, es fuerte. Y es más, yo no te puedo asegurar, por ejemplo, lo que está sucediendo en los lugares más alejados del Perú, ¿no? Nosotros observamos, escuchamos noticias, por ejemplo, de la Amazonía peruana, Amazonía brasilera, cómo los indígenas, los nativos están siendo vulnerados, ¿no? Aquí en Perú sucede lo mismo. Es más, yo sumaría algo más a Perú, que es no solo la gente indígena de la selva, sino también la gente indígena de los Andes peruanos, ¿no? No olvidemos que muchas de las ciudades de mi país se desarrollan en la cordillera de los Andes, en los Andes peruanos, ¿no? Y son lugares que son difíciles de acceder, son lugares que presentan mucha necesidad, entonces también hay un desconocimiento sobre la realidad exacta de todos estos pueblos, de todas estas etnias que tenemos en nuestra Amazonía, en nuestros Andes, ¿no? Yo te puedo dar un alcance bien claro sobre lo que pasa en las ciudades, como en mi ciudad, que es la segunda ciudad más importante del Perú, es una ciudad con más de 5 millones de habitantes, es una ciudad grande, pero ¿qué está pasando también en los pueblos alejados? ¿Qué está pasando en los pueblos que no tienen acceso a muchas cosas? ¿No? Eso es una incógnita que nos deja con una incertidumbre muy grande, ¿no? Porque ¿qué puede estar pasando? ¿Cuáles van a ser las medidas de solución y de apoyo para estos pueblos? Entonces, ojalá, ojalá que, bueno, comiencen ya a develar lo que está pasando en estos pueblos indígenas y buscar estrategias de apoyo urgente. Porque no olvidemos que justo nuestros países, nuestra cultura, le debe mucho, mucho al trabajo de los indígenas, muchísimo. En mi caso, Perú es 100% indígena, Perú es 100% inca, ¿no? Entonces, no podemos descuidar nuestras raíces, no podemos descuidar la esencia de nuestras culturas. Ojalá que los estados asuman y tengan más conciencia sobre lo que está pasando con estos pueblos. Ojalá. Sí, bueno, faço minha de suas palavras também, porque pero, es urgente que a pandemia mostra a perversidade do processo
de lo avanzo del proceso de globalización, de neoliberalización y la financiarización y la crueldad en Ujú, que la dobra del capitalismo financiarizado acomete e alija as pessoas indígenas e coloca e vulnerabiliza o modo de vida desses povos, dos povos originários, né? Como é que você tem percebido, e eu acho que a gente começa assim também a pensar o papel da arte, sobretudo das artes visuais, dentro desse contexto dessa de formulação de estratégias para superar essa alienação e não fazer com que os povos indígenas sucumbam, né, nesse colapso. ujú. Mira, yo creo que nosotros como artistas o como creadores, como gestores, como integrantes de una sociedad, tenemos que promocionar más bien lo que sucede en estas etnias, en estos pueblos, darlo a conocer y también hacer lo posible. Yo creo que dándolo a conocer, eh, lamentablemente, como aquí se dice, guagua que no llora, no mama. Bien, Sí, entonces tenemos que hacer conocer que estos pueblos están sufriendo, que estos pueblos están pasando por necesidad y además valorar, como te decía, la importancia que tienen estos pueblos en nuestra cultura. Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, todos los países latinoamericanos, no seríamos nada sin nuestros indígenas, nuestra raza, nuestra esencia, parte de eso. Entonces tenemos que tenerlo muy consciente y creo que parte de la conciencia y del compromiso que tenemos con nuestra cultura, con nuestras etnias, con nuestra raza, con nuestra sangre, es promocionarla y no abandonarla en estos momentos tan difíciles. Todo lo contrario, promocionar, ayudar y bueno, de esa manera el Estado, lamentablemente, porque muchas veces recién reaccionan cuando hay escándalo, cuando hay presión, bien, nosotros hacer un grupo fuerte, hacer ese escándalo, hacer esa presión para que estos pueblos vulnerables puedan recibir el apoyo. Ahora, como artistas, en mi caso, yo trabajo con materiales autóctonos del Perú, yo trabajo con materiales orgánicos. Lo que más quiero en este momento, cuando se levante la cuarentena, es volver a estos pueblos, tener contacto con la gente de allá, bueno, obviamente con todas las medidas de seguridad para no contaminarlos, sí. pero ver alguna estrategia de hacer arte en estos pueblos para que pueda atraer el turismo de una manera en la que ellos también puedan tener ingresos después de esta pandemia, ¿no? Como te decía, estos pueblos ya eran pobres, pero ahora han quedado más pobres, en extrema pobreza. Y como gestores culturales no podemos abandonarnos. Tenemos que buscar estrategias que se armonicen, que se acomoden a la realidad de estos pueblos. Sí. Creo que também pensar a desigualdade social é também uma função da arte, né? Se a gente e de uma arte socialmente refletida, uma ¿Mm? arte socialmente comprometida com a questão do hoje, né, do tempo presente. E pensando essa implicação social
essa relação da arte, da sociedade. Como é que você percebe e, como é que isso é refletido nos seus trabalhos? Me fala mais um pouco dos seus trabalhos e o que são essas Sí. esculturas, né? Você, como a gente tinha dito no início, quando eu conheci seu trabalho lá no Ujú, Festival de Esculturas do Rio, no Centro Cultural dos Correios, em 2019, ujú, eram peças feitas com feno ujú, e em que a gente poderia se relacionar ou não com elas, vestir, geralmente um paletó ou um casaco também, ou um sobretudo, né? Uma peça de uma roupa, mas com a materialidade, como você disse, orgânica, né? Da sua terra. E isso você. E ela estava disposta num varal. E embaixo desse varal tinha também cerca de umas. É, desse material apresentado como ele estivesse na terra mesmo, né? Como ele não tivesse passado por nenhum processo, nenhuma processo de manualidade, né? Como ajá. ele tivesse ali na sua essência. Já as esculturas elas já estavam mais, os ítios, né? Eles já estavam mais pensando também essa relação do público poder pegar, poder vestir, ou então só olhar, né? Eu acho que a gente poderia pensar, né, a partir Ajá. também agora dessa sua poética, né? O que é apresentado, né, na sua poética e para depois a gente fazer mais conversações sobre isso, né? Sí, mira, es complicado porque como te decía, yo no puedo salir de casa. Yo vivo en la ciudad, entonces el trabajo que yo realizo lo hago de campo, lo hago en los lugares alejados porque recolecto el material de la madre tierra, recolecto el material de la Pachamama. Bien, entonces es complicado, yo te soy honesto, en estos meses que estamos, que ya son 3 meses de confinamiento aquí en Arequipa, en Perú, en mi ciudad, eh, he producido muy poco como artista. Yo diría, he producido mucho como profesor, eh, como gestor cultural, pero como creador, como artista, me he sentido limitado porque no tengo el material. Bien, entonces Sim. ya no he podido continuar con este trabajo de Ichu, de paja, de heno. Estoy limitado por ese lado, pero tú sabes que como artistas siempre tenemos esa necesidad, esas ganas de crear, de imaginar. Y bueno, en estos momentos estoy utilizando las ramas de mi árbol. Ah, pois. Ya, ajá, entonces yo tengo aquí en casa un gran árbol al cual lo podé, lo corté, le saqué algunas ramas, esas ramas las estoy preparando y es algo del trabajo artístico que en 2 semanas vamos a promocionarlo con unos amigos del Cusco, aquí en Perú. Estamos haciendo un festival virtual de escultura orgánica y bueno, vamos a hacer en sí un espectáculo muy relacionado también al pago de la tierra, al agradecimiento a nuestra madre tierra. La gente del Cusco también es muy mística, son artistas nuevos, artistas que se están integrando a hacer un grupo de escultores que trabajemos con materiales alternativos, con materiales nuevos, con materiales indígenas, con materiales propios de nuestra cultura. Entonces, yo concluiría en eso, capaz en mi taller, en el atelier Sim. donde debo estar produciendo, trabajando todos los días,
no ha sido como yo quisiera, ¿no? Sí, Pero si es que yo veo un trabajo a través de mis estudiantes, un trabajo a través de los artistas, de las agrupaciones que estamos haciendo, de cómo nos estamos organizando, es más interesante que el trabajo mismo creativo, ¿no? Diríamos que es un trabajo muy fuerte de creación y gestión cultural aquí en Perú que estamos haciendo. bueno, Obvio, extraño estar en el atelier, extraño trabajar, extraño producir, pero si no tengo el material, que es esa paja, ese ichu, ese alimento de las llamas, de las alpacas, me siento limitado. Más adelante, sí, vamos a viajar a Cusco, nos vamos a Cusco, a uno de los pueblos indígenas, para trabajar con este pueblo. Va a ser una experiencia muy bonita porque nosotros como artistas estamos llevando información, pero también los indígenas nos van a dar información sobre el material. Entonces vamos a trabajar en conjunto, artistas con indígenas. Esto lo vamos a hacer en Patabamba, que es un pueblo en Cusco, uno de los últimos pueblos que tiene todavía un puente inca hecho con paja. Ya, entonces, así como nos hemos sentido limitados, también hay muchas oportunidades, se abren las puertas, el mismo ser humano quiere seguir haciendo arte, el mismo ser humano también quiere seguir apreciando arte y creo que nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Mientras que unas puertas se cierran, otras nuevas se van a abrir con muchas bueno, oportunidades. bueno. Muy bueno. Creo que también las esculturas orgánicas también tienen una relación con el espacio público también. ¿Cómo se percebe, ve la interacción y la responsabilidad del arte frente al espacio público? Lo espacio público, Sí, ¿no? bueno, ahora es limitado, no podemos salir a la calle, como te digo, estamos en un confinamiento, pero también he observado, creo que en nuestros países, una de las similitudes que tenemos como sociedades también es que tenemos gente muy creativa, gente muy proactiva, gente que no se queda con los brazos cruzados y siempre quiere seguir expresándose. Aquí en Perú, hay un fenómeno muy, muy raro que sucede en las calles, ¿ya? Eh, yo diría, bueno, también en una manera de risa, de ironía, eh, el peruano, cuando hubo el confinamiento, era estricto para todos. Nadie debió salir a la calle, pero el peruano siempre estaba rompiendo la norma, rompiendo la ley. El peruano no puede dejar el espacio público. El peruano no puede dejar la calle. El peruano no cree si no ve o no toca, ¿ya? Entonces eso Sí, es algo muy provechoso para la experiencia que podemos tener en las calles, ¿no? La intervención artística, la respuesta de la población ante una situación que como artistas les podamos poner en las calles, en las ruas, ¿no? Entonces, eso es algo provechoso, es algo provechoso. Ya ha habido algunos pininos, algunas pequeñas cositas que varios artistas han estado haciendo como experimentos, como pruebas en estos momentos de confinamiento, ya como encuestas. Entonces, como te digo, o sea, yo creo que siempre, aquí en Perú por lo menos, vamos a tener una respuesta muy valiosa con respecto al arte, con respecto a las intervenciones que tengamos en las calles. El peruano es muy participativo, el peruano todavía se deja sorprender en las calles. El peruano yo lo veo como un niño que sale a la calle y se sorprende de todo es nuevo para él, ¿no? Yo creo que también por eso una de las dificultades que hemos tenido
en estos momentos de pandemia es poder controlar al peruano en su casa. Eso ha sido casi imposible, ¿ya? Porque el peruano es de estar en la calle, de vivir en la calle, de salir, de entrar, creo que en todas las sociedades, ¿no? ¿sí? Pero acá también hay que tener en cuenta que el 70% de la población peruana, de la población que trabaja en el Perú, es informal. Entonces, las normas o leyes que se daban era para un reducido 20% o 25% que estaba estable laboralmente, pero había un 70% que necesitaba salir a las calles para trabajar. Sí, Entonces, esa ha sido una dificultad, pero también es algo positivo para el arte, porque a través de cualquier manifestación que sacamos a la calle, tenemos siempre un buen resultado de la población. La población participa, siempre se presta a la expectativa, siempre está con ganas de probar, de ver qué sucede, ¿no? Es muy rica la experiencia del arte en las calles aquí en mi país. Bueno, yo lo que he visto también en otros países es muy interesante también lo que sucede, pero aquí en Perú, como te digo, yo le sumaría esa picardía de la población, esa sorpresa de la población, esa expectativa del espectador, ¿no? Que todavía tiene a salir a la calle y ver algo nuevo. sí. Como creando también una fuente en que tú nos apresenta, como você percebe e quais são exemplos de ações artísticas, e no caso, como você está diretamente dentro da área da educação, também como professor de artes, como é que você tem visto essa cena da educação, da arte-educação e de ações artísticas com esse cunho educativo e de que modo essas ações artísticas têm alcançado o espaço público? Existem Ujú. ações assim e quais são? Sí, mira, a ver, te comento que acá se han hecho en este periodo bastantes intervenciones en los centros de salud, ¿bien? Uhum, Y en los mercados, que son los lugares donde ha habido más contagios. Entonces, por ejemplo, en los mercados ha habido grupos de artistas que iban con una vestimenta especial en la que buscaban el distanciamiento de la población. ¿Ya? Entonces ellos iban digamos, es un ejemplo, un vestido que tenía un círculo, un hula hula, y con eso iban haciendo distanciamiento, ¿bien? Ha habido el caso de otros amigos artistas que han hecho intervenciones con stickers, con pegatinas en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Respeta al paciente, cuida al paciente, intervenciones en los carros, en el transporte público. O sea, ha sido muy rico este tipo de intervención que han hecho. Ya hay N ejemplos. Pero también yendo a tu pregunta con respecto a la educación, ¿no? A la educación, bueno, con los niños, porque yo enseño crianzas y jóvenes, eh, ha sido muy rica también la experiencia porque con ellos se ha desarrollado mucho la creatividad ante una necesidad, ¿no? Entonces, en eso también podemos caer en cuenta que el arte se hace más importante y se hace más trascendente en el ser humano cuando tiene también una experiencia de necesidad, bien, cuando es necesario. Los niños, los jóvenes han hecho mucha cultura a través de la educación remota porque se han abierto museos virtuales, cosas que no podíamos hacer antes, ¿no? O sea que decíamos, bueno, viajaré a Europa para visitar algún museo y ese era un sueño, una meta, o viajar a tal lugar para conocer tal cosa. Ahora
con la tecnología, se ha abierto todo esto al mundo. De manera que, claro, nunca vamos a poder comparar, ¿no?, una visita real a un museo que una visita virtual, pero yo creo que sí, los jóvenes que están experimentando en este momento este tipo de educación virtual se están fortaleciendo mucho en su conocimiento cultural, sobre manifestaciones artísticas, culturales que ha habido en el mundo, sobre la historia del arte, que también nos nutre, porque eso permite que tengamos buenas bases de conocimiento para que a futuro podamos tener también una experiencia mucho más grata sobre las nuevas tendencias artísticas que estamos teniendo, ¿no? Entonces, yo llego nuevamente a una conclusión. Muchas limitaciones con esta pandemia, pero más oportunidades se han abierto con la cultura, con el arte y en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esto también nos anima, nos da esa esperanza de seguir buscando nuevas cosas, de seguir haciendo arte, porque vemos que toda la información que teníamos se ha vuelto en pequeñita, se ha vuelto en Sí, chiquitita. Sí, o sea, antes veíamos mucha información y decíamos, bueno, qué difícil acceder a todo esto. Ahora con la tecnología lo tenemos ahí, en el momento, y los jóvenes, los niños, ellos están entrando a otra etapa. Yo creo que con esta pandemia eh, se ha marcado un antes y un después, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes nosotros que ya no vamos a volver a lo mismo. O sea, tenemos que ser conscientes, tenemos que también cuidar a las personas que han dado mucho por nuestra sociedad, porque nosotros como jóvenes posiblemente tengamos un organismo mucho más fuerte, podemos pasar esta pandemia, pero tenemos que ser agradecidos con quienes han hecho mucho por nosotros, que son las generaciones pasadas. Entonces tenemos que cuidar a ellos, tenemos que protegerlos a ellos. Y la única manera de salir adelante es tener en cuenta que esto ha cambiado, que no vamos a volver a lo de antes y que nos tenemos que acomodar a lo que venga. Si tenemos que acostumbrarnos, porque estábamos acostumbrados al contacto humano, al abrazo, al beso, a esa alegría, a ese cariño que lo manifestábamos con gestos, eso ya no va a poder ser. O sea, seamos conscientes de eso. Eso no va a poder ser por muchos años. Y quién sabe, capaz han sido estrategias también que se han ido formando para que el ser humano cambie de actitud también, ¿no? Que el amor lo podamos manifestar de otra manera, que el amor lo podamos manifestar no con un abrazo y un cariño, sino con hechos bien claros, ¿no? sí, Con actitudes bien claras en nuestra sociedad. Entonces, bueno, solo queda eso, ¿no? Tomar conciencia nos cuesta, a mí, a mis 37 años, me cuesta, extraño a mis amigos, extraño darle un abrazo a mi mamá, extraño darle un abrazo a mi papá, extraño tener contacto con mucha gente, pero no queda otra, no queda otra, o sea, eh, te subes al coche y vas en el camino como debe ser, o te quedas y mueres y no sobrevives a lo que se viene, bueno, solo eso, sí, solo sí. eso. ¿Cómo eres mismo los nombres de los colectivos de artistas o son acciones individuales? ¿Cuál es un nombre de esos Sí, ejemplos? mira, hay algo que yo siempre lo he manifestado aquí en mi país, eh, cuando vengo de experiencias de tener en otros países. Yo creo que en Perú falta mucha unión entre artistas, mucha unión. Lamentablemente, el artista en Perú es muy independiente, no trabaja colectivamente. Recién estamos trabajando en eso, estamos creando bases para eso. Entonces, ¿cómo se los llama acá?
Los grupos que se adhieren se los llama colectivos, creo que en todo el mundo los llamamos así, y siempre las propuestas de artistas independientes, ¿no? Que a mí son las que más me sorprenden, porque hay artistas autodidactas, artistas de escuela, que no necesitan llevar una ruta, pero en el arte son concisos, en el arte son precisos, en el arte son innovadores, se arriesgan mucho y logran tener buenos resultados también, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento nosotros como artistas o como gestores culturales, tenemos que seguir en esa experiencia de buscar caminos, no quedarnos, ¿no? Seguir experimentando, ser inquietos, no perder esa energía de niño en el aspecto artístico, ¿no? Bueno, Seguir siempre en esa búsqueda, en ese cambio. Y bueno, yo creo que vamos a obtener buenos resultados. sí, creo también que la participación también es un grande motivador para despontar en propuestas otras. ¿No? Pensando también así, y creo que no puedo dejar de hablar con usted sobre cómo y cuál tiene sido la percepción sobre lo mercado de arte y la recepción, negociación sobre los trabajos y los aspectos y que contribuyen o refletem também nesse momento de pandemia. Ujú. Mira, el mercado del arte, si antes aquí en Perú el mercado del arte era limitado, porque acá en mi país no hay tanto consumidor de arte. Bien, esa es la realidad. Somos un país pobre, un país que todavía que tiene mucha cultura, pero que le falta aprender mucho por cultura. Entonces, no somos buenos consumidores de arte. Si es que el mercado del arte antes de la pandemia era mínimo, ahora está en nada. Ahora no hay nada. Yo lo que he observado en amigos artistas es que sus obras las han tenido que bajar mucho de precio, el estándar que tenían de precio lo han bajado, lo han limitado para tener la oportunidad de vender algo de sus obras y poder sobrevivir. Como te decía en algún momento, el Estado no ha apoyado a los artistas, entonces los artistas están en ese 70% de población que vive de la informalidad. Entonces es una situación muy complicada para ellos, muy complicada. Han tenido que bajar sus obras, han tenido que ponerlas en ofertas para ver si es que alguien accede a uno de sus trabajos, ¿no? Eso es limitado, pero también me parece que se va a abrir un nuevo mercado virtual, porque los artistas, como te decía, están promocionando sus obras de una manera virtual. Entonces, también vemos que en nuestros países se ha aumentado las ventas, compras por Internet, y puede ser una nueva estrategia, una manera muy interesante también para poder promover y poder eh, engrandecer un poco el mercado del arte, ¿no? Que era tan limitado. Ahora, en mi caso preciso, yo, te soy honesto, no vendo arte porque mi propuesta artística es muy romántica, muy efímera, muy orgánica, entonces muy poca población accede a adquirir una obra de arte como la mía. Yo lo hago más por esa eh, alegría de poder exponer, de poder tener un contacto con el público, de poder llevar mi cultura. Pero en mi caso, lo que es mercado del arte siempre ha estado limitado y ahora lo he visto más limitado y creo que se viene una etapa muy oscura para el mercado del arte, por lo menos aquí en Perú, ¿no? Esa es la Sí, realidad. Uh sí. -huh. Creo también que cuando hablamos del mercado del arte, tenemos también el papel de las instituciones culturales, como los museos, los centros,
E em sua fala, como estamos falando também de las esculturas efêmeras, e que las Hola. instituições... ¿Aló? ¿Hola? Ajá. Sí, 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 te ¿Me escucho. ouvindo? Ah, sim. Las instituições estão preparadas para receber as obras efêmeras e qual era sua percepção sobre isso? A mí me parece que mientras que toda propuesta artística sea más innovadora, sea diferente, todos los centros culturales van a estar siempre abiertos a aceptar este tipo de propuesta. Ahora, tenemos que romper esas barreras, ¿no? Aquí en Perú, yo te comento, te contextualizo más o menos, es una sociedad muy conservadora, eh, muy cuadriculada. Todavía en las galerías solo ves pinturas, solo ves esculturas, ves pocas instalaciones, pocas intervenciones, por lo menos aquí en mi ciudad. Claro, en la capital, en Lima, al igual que en todas las capitales del mundo, se ven propuestas de arte muy innovadoras, diferentes. Pero me parece que eso está en el artista, en generar esa necesidad de tener nuevas propuestas en el arte, porque eso también va a generar en el espectador a consumir nuevas propuestas de arte, ¿no? Si vemos que las galerías se limitan todavía a tener pinturas o tener salas exclusivas de esculturas, eh, yo creo que esto va a cambiar, pero va a cambiar por la necesidad que vayamos creando nosotros mismos, porque también hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, en mi ciudad, no tenemos galerías de arte. Las galerías de arte, o sea, las que tenemos, han sido espacios adecuados, acomodados, casonas, arquitectura antigua, acomodada para el arte. Pero es muy diferente a la realidad de Río de Janeiro, por ejemplo. En Río yo sí he visto galerías, tienen todo lo necesario dentro de una galería. Aquí no, aquí tenemos muchas limitaciones. Entonces yo creo que también esas limitaciones nos pueden llevar a algo bueno, a tener también nuevas propuestas de galerías, ¿no? Con este grupo de artistas cusqueños estamos proponiendo tener una galería de arte a cielo abierto en un pueblo del Cusco, que es Patabamba, ¿no? Entonces, si es que hay ciertas limitaciones en las galerías propiamente dichas, creo que ahí viene también esa iniciativa del artista de crear, de generar nuevas alternativas para poder seguir haciendo arte y para poder seguir dando arte, dando cultura a su población. Así, bueno. Daniel, estamos a creo que más de 40 minutos de charla. Ajá. E é muito rico, muito lindo pensar com você. Creo também que é para mim também uma experimentação de la versión del concepto de una, un desarrollo del pensamiento, de la subjetividad en que estoy entendiendo en ese momento como una produção de subjetividade fora do sujeito, ou com um nome mais fácil para a compreensão seria uma subjetividade, um modo de produção de subjetividade em que o outro, a persona, o indivíduo, a singularidade seja considerada. Creio que pensar la arte, la producción artística hoy contemporánea en la América,
o que entendemos também como contemporâneo, pós-contemporâneo, enfim, em América Latina, no Brasil, era um desejo em entrar em contato com o outro, participar no processo do outro e, ao mesmo tempo, essa troca, a transferência ser também sincera, produtiva e reflexiva, para compreender a presença do contexto atual, a presença de compreensão frente ao caos que vivimos e creo, alô? Olá? Sí, escucho, sí. Sí, sí, sí. Creo que estar hoje aqui seja uma oportunidade muito presente, muito buena, de compreender mais o cenário sem horizonte, ou no qual o cinza, ou no qual não conseguimos compreender exatamente, porque muitas coisas nos escapam da compreensão. Creio que a gravação poderá criar uma memória acessível para você, para mim, e entender também como iremos a ser nesse repositório a princípio eres uma pequena charla, uma conversa. Sou muito grato por sua disponibilidade e generosidade nesse momento. E vamos nos falando depois creio que você pode compartilhar o convite sobre o Festival Virtual de Escultura Orgânica com os amigos de Cusco. E também os nomes desses coletivos e artistas que me interessa muito entender a cena, ter esse panorama do que está acontecendo em Peru, em Arequipa, sobretudo. ¿Está bueno? Ajá, sí, muchas gracias, muy obrigado para você. Muy agradecido más bien también por considerarme. Yo con mucho gusto siempre de compartir todo lo que pueda desde acá, desde Perú. Y bueno, esperemos que esto pase pronto. Yo voy a compartirle también los datos de todos estos artistas para que también nos vayamos uniendo a nivel América, ¿no? Que es un sueño muy lindo, no solo estar unidos dentro de países, dentro de ciudades, estar unidos en nuestra América. Y creo que unidos vamos a poder salir adelante. Muchas gracias Bueno, gracias por la tú, invitación. querido. Gracias, adiós. Gracias, nos vemos, adiós, Hasta chao, luego, chao. chao. Cuídate, cuídate, chao. Chao.